Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo transmitiendo para el mundo, internacionalmente hablando, para Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta por el continente africano. Muchos se han bendecido a través de esta serie que estamos dando en relación a la fe, un estilo de vida. Jesús le dijo a Marta, Marta, si crees, verás mi gloria. El texto dice, sin fe es imposible, imposible. Es un requisito sine qua non para agradar a Dios. Usted puede vivir una vida de santidad 24 horas al día, eso está bueno, eso está bien, es una buena decisión. Pero si usted no camina en fe, usted no agrada a Dios. Dos formas de desagradar a Dios: viviendo en la carne, en adulterio, en fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías. Es una forma de desagradar a Dios. Y la otra es viviendo una vida en dudas, en temores y en ansiedades. Dos formas de desagradar a Dios. Estamos dando tópicos en relación a las razones por las cuales debemos vivir en fe. Una de ellas que hoy la vamos a desarrollar es la fe. La fe está entre las armas que Dios le dio al creyente y es la de mayor utilidad y vitalidad. Y eso es vital para las demás armas. Y de ellas, de la fe, como arma, depende la función de las otras. Cuando nosotros analizamos el capítulo 6 de la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, haciéndoles referencia a las armas, en el aspecto gramatical nos podemos dar cuenta que de la fe dependen las funciones de las demás armas. Preste esto muchísima atención. Y esto se puede entender tomando en cuenta el término sobre todo que aparece en el pasaje para hacer mención de la fe como arma. Esto indica que no hacer de la fe un estilo de vida, el no hacer de la fe un estilo de vida, es vivir desprovisto de la fe como arma y a su vez es neutralizar las funciones de las demás, de las armas que restan o de las demás armas que se suman, te voy a decir. El texto dice, por tanto, tomando toda la armadura de Dios, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El término malo es el día de batalla, de campaña. Y habiendo acabado todo, ¿qué? No la guerra, sino la batalla, esa lucha allí que se presenta, porque vamos a seguir teniendo y librando. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Oiga, y sobre todo, toma el escudo de la fe. Ese término sobre todo indica, puedes tener todas las armas que tú quieras, pero si no hay fe, tú no puedes operar en las demás armas. La fe es vital para que las otras armas puedan funcionar. La justicia, la verdad, el apresto del evangelio, la espada del espíritu. Acuérdense que le enseñé que la espada que habla Pablo ahí es el rema. Es una porción de la palabra que se te ha sido iluminada en el alma, de lo que se te ha sido revelado en el espíritu, en un momento determinado para librar un conflicto, una batalla, un ataque, una lucha, una prueba. Tú sacas la porción de la palabra que tiene que ver, que contrarresta el área en la que estás siendo tentado, pero eso es por fe. Entonces, la fe es complemento de la espada, y la espada es complemento de la fe, y la fe en la espada, en la palabra, es el complemento del espíritu. Acuérdate que te enseñé eso no se te puede olvidar nunca. ¿Ok? La otra causa o razones por la cual debo vivir en fe, permiso, es que vivir en fe es hacer de Dios la única fuente de provisión, y esto indica darle a Dios la preeminencia. Vuelvo a repetir, vivir en fe es hacer de Dios la única fuente de provisión, y esto indica darle a Dios la preeminencia. Es nuestra primera fuente, nuestra primera opción es Dios.
Darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas es la máxima expresión de fe que podemos tener ante su presencia. En nuestra vida de fe, Dios debe ocupar el primer lugar. No tengo problemas, José Briceño no tiene problemas con que vayas al médico siempre y cuando acudas a Dios primero. Eso fue lo contrario, lo hizo la mujer del flujo de sangre, que vamos a tratar más adelante el caso. Ella no conocía a Jesús, agotó todos los recursos que tenía, los gastó. Y dice que fue a los médicos y gastó todo lo que tenía y no había podido ser sana. Al ver que no tenía respuesta en 12 años, para gastar lo que tenía en 12 años tenía que tener dinero. Algunos historiadores judíos como Alfred Enderschein dice que era una terrateniente, una mujer que tenía mucho dinero, mucho ganado, mucha tierra, muchas posesiones, y gastó todo lo que tenía en médico y no pudo ser sano y fue a la fuente. Nuestro caso debe ser diferente. Primero debemos ir a la fuente, porque él debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, en oportunidades, lo hemos hecho, me sumo, y estoy en el asunto también porque he caído en ese terreno y he aprendido que no debe ser así. En oportunidades acudimos a Dios cuando hemos agotado todos los recursos y no vemos resultados, y Él, por misericordia, nos atiende y nos auxilia. Ya lo dije, reitero, esto se dio en la mujer del flujo de sangre, que por ignorar y no conocer a Jesús, se desvió de la fuente y buscó otras opciones que le llevaron a gastar todo lo que tenía. Y al ver el fracaso, como última instancia acudió Jesús. Oído, como última instancia acudió Jesús. En nuestro caso es muy diferente. Nosotros tenemos a Jesús, tenemos a Dios, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué dejar a la deidad en segundo lugar o como última opción? Primero es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ellos deben ser los primeros en nuestro lugar. La Biblia dice claro, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, dice el texto. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando, en la última instancia, no consiguió resultados, fue a los médicos, fue sana, fue a Jesús, fue sana, pero esto lo hizo una mujer que no conoce a Jesús. Nosotros conocemos a Jesús. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces debemos conocer, presta atención a esto, claramente la diferencia que existe entre la fuente y el medio. La diferencia que existe entre la fuente y el medio. El pecado más grave que tú puedas cometer en contra de Dios es hacer de un medio a la fuente y quitarle al lugar que a Dios le corresponde. Es hacer de un medio a la fuente y quitarle el lugar que a Dios le corresponde. La fuente es de donde proceden todos nuestros recursos. Es lo que suple y cubre todas nuestras necesidades. La fuente es de donde emanan las cosas. Es de donde se deriva todo lo creado y de donde proviene toda la existencia. Es la misma sustancia. La fuente es Dios. La fuente es lo absoluto, lo verdadero, lo que no cambia, no mengua, no falla, no se devalúa, lo inefable, lo ilimitado. Es lo que se mantiene en sí mismo, es lo independiente y autosuficiente. Ese es Dios, la fuente. Si estas verdades las llevamos a nuestra creencia, a nuestra fuente, que nuestra fuente es Dios y debería ser Dios, nadie debe ocupar el lugar que le corresponde a Él. Nadie. Mire, Dios no es egoísta. Él no quiere ser el único en tu vida, pero sí quiere ser el primero. A quien tú pongas en segundo lugar, ese es tu problema, pero el primer lugar lo debe tener Dios. Te lo vuelvo a repetir, Dios no es egoísta. Él no quiere ser el único en tu vida, pero sí quiere ser el primero. A quien tú pongas en segundo lugar, ese es tu problema, esa es cuestión tuya. El medio, oiga la diferencia, es el elemento canal que Dios usa para bendecirnos y que está sujeto a cambios. En naturaleza es todo lo contrario a la fuente. Jesús, en una de sus enseñanzas, ilustró y mantuvo esta verdad, exhortando
oiga, y reprendiendo a sus discípulos acerca del afán y la ansiedad, porque con dichas acciones estaban negando en lo absoluto el que ellos estuvieran a Dios como su única fuente. El término afán que Jesús utilizó en el pasaje, que ya lo voy a leer y lo vamos a estudiar, el término afán que aparece en el pasaje que a continuación vamos a estudiar, proviene del griego merismnao, que indica ansioso, perturbado, congojado, que en su más amplio concepto o mensaje encierra extremadamente preocupado. Eso es la palabra afán, merismnao. El texto dice así: por tanto os digo, hablando Jesús su discurso, y esto lo hemos leído muchas veces, el afán es un indicativo de que en ti hay dudas, temores, ansiedades, preocupaciones. Totalmente no le crees a Dios, no crees lo que está en su palabra, de sus promesas y sus bendiciones. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hablando Jesús con sus discípulos. El emisor es Jesús y el receptor son sus discípulos. Esto es una verdad que trasciende a nosotros. Cuando leí este pasaje y lo estudié, digo, wow, por nada. Por eso Pablo dijo, por nada estéis afanosos, por nada. Y nada es nada. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, observe el término afán, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Observe el término afanar en relación al vestido, igual en relación a mi finanza, igual en relación a mi sanidad. En todo lo que proviene de Dios, la provisión de Dios, yo no debo afanarme para nada. Él tiene cuidado de nosotros. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Observe el término poca fe, que en contraste con el afán. Presta atención. No os afanéis, ¿quiénes? Hombres de poca fe. Pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, observe que los compara con los gentiles. La forma de pensar un gentil, un pagano, un impío es diferente a la forma como debe pensar un hijo del rey. Preste atención. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, la prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que le acabo de hablar, del vestir, del comer, y todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que el Padre sabe que necesitamos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así, por lo que les vengo diciendo, dice Jesús, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán. El día de mañana tendrá su afán. Esto está escrito en Mateo 6, 25, 34. Vamos a hacer un análisis ahora del pasaje que acabamos de leer, porque lo mío no es leer Biblia, lo mío es leer para estudiar, para comprender, para extraer la savia, la verdad, la sangre misma, para extraer el pensamiento de Dios, la verdad verdadera de Dios, la verdad absoluta, lo que está escrito allí, que es lo que Dios va a honrar en nosotros por su espíritu que está en nosotros. Cuando yo conozco la verdad del reino y deposito mi fe en esa verdad, es lo que va a hacer que el poder del Espíritu Santo que está en nosotros actúe, se manifieste y sea unas verdades, que el evangelio que prediquemos sea una verdad del reino. Porque el evangelio, sin la manifestación del Espíritu Santo de Dios en nosotros, es una religión más.
El evangelio sin la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros es una religión más. El mundo lo convencemos es con obras, con hechos. Nosotros, los cristianos, no nos convence las obras ni los hechos. Aunque Dios no me sane, yo creo que sigue siendo el sanador. Punto. ¿Por qué? Porque Él es y Él lo dijo. Punto. Esa es la posición de nosotros como creyentes. Aunque Él no me sane, yo creo que Él sigue siendo el sanador. ¿Por qué? Porque Él es y porque Él lo dijo. Pero el mundo necesita ver la manifestación de los hijos de Dios. El mundo necesita ver el poder de Dios a través de la iglesia. Y es a través de la iglesia que el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, va a desatar su poder para respaldar el mensaje de fe que predicamos. Es lo que dice el apóstol Pablo. Yo no vine a ustedes con palabras persuasivas y con vana sabiduría. Yo vine a ustedes con la demostración y con el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo, si no creen por lo que digo, creerán por lo que hago. Bajaba a los enfermos y los sanaba todo. El evangelio que yo predico convence a un mundo escéptico que está llena de necesidades cuando sus necesidades se cubren. Cuando hay presencia y el poder de Dios resuelve, porque la presencia de Dios es una respuesta de Dios a través del poder del Espíritu Santo ante una necesidad y una demanda. El mundo está lleno de necesidades, la iglesia está llena de demandas, y cuando el poder del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros y hay sanidades en enfermos que están tanto en el mundo, que eso es lógico, como en la iglesia, que no es lo lógico, porque la iglesia ya fue sanada en la cruz del Calvario, y cuando se manifiesta el poder del Espíritu Santo a través de nosotros, entonces es cuando nosotros podemos se puede ver en nosotros la manifestación del verdadero mensaje que Jesús le delegó a la iglesia y a los apóstoles y nos delegó a nosotros. Ahora, óigame esto. Debemos observar que el término hombres de poca fe que aparece en el pasaje está antes y después del término no os afanéis. Preste atención a esto. Vuelvo a repetir. Debemos observar que el término hombres de poca fe que aparece en el pasaje está antes y después del término no os afanéis, indicando la fuerte reprensión que Jesús hace a sus discípulos por el afán y a su vez demostrando el contraste excesivo que hay entre la fe y el afán. Lo otro que debemos tomar en cuenta es que lo expresado por Jesús cuando dijo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, está en total contraste, oído, a lo que un participante del reino debería ser. Toda persona aliada, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí, porque Jesús está hablando con sus discípulos, ustedes no son gentiles, impíos, paganos, ustedes no son gentes que no conocen a Dios. Ustedes tienen a Dios, conocen a Dios, me tienen a mí. Entonces, esto es un mensaje tanto para los discípulos como para usted y como para mí. Toda persona aliada al reino debería buscar primeramente los beneficios del reino y entender por fe que todas las demás cosas le vendrán por añadidura, oído, porque él es parte del reino. Señores, yo soy parte del reino y cuando yo busco los principios del reino y le doy el primer lugar a los beneficios del reino, pues me estoy beneficiando yo automáticamente porque yo soy parte del reino. Primero. Segundo, yo soy hijo de Dios, soy participante del reino y debo pensar como un hijo del rey, no como un gentil, como un pagano, como un impío, lleno de afán y de ansiedad y de preocupación y de temores y de dudas por las cosas que no tengo o que en el momento no las tengo, como estoy que tenga demandas y no las tengo y me preocupo porque no las tengo en el momento, no sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros en todas esas cosas. Otra observación es que el término gentiles, oiga bien, otra observación en el pasaje es que el término gentiles en su mayoría se utiliza en las escrituras para hacer referencia a los paganos e incrédulos, perversos, gentes que estaban ajenas al reino, que no tenían relación con él, ¿con quién? Con el reino, con Dios, con Jesús, con el Espíritu, ni tenían su mentalidad en el reino de Dios. El mensaje y la reprensión de Jesús a sus discípulos y a nosotros, porque eso cuando lo leí lo tomé para mí,
El mensaje está en que como miembros del reino no deberíamos dejarse dominar o dejarnos dominar por el afán que está en contraste con la fe, sino deberíamos en una actitud de fe ocuparnos del reino, caminar por las verdades del reino. Entre las inclinaciones más comunes que asedían a los seres humanos está el afán. Entre las inclinaciones más seguras que asedian a los seres humanos está el afán. Esto es psicología. Ya esto entramos en el mundo de la psicología y las verdades. Está el afán, que consiste en un estado de agitación y perturbación de la mente que no encuentra reposo, que se constituye en una fuente de todo tipo de duda, de incredulidad, ansiedad y temor. Vuelvo a repetir, ya esto tiene que ver con la psicología y no dejas formar parte de la teología, las verdades bíblicas, las verdades del reino. Vuelvo a repetir, entre las inclinaciones más comunes que asedian a los seres humanos está el afán, que consiste en un estado de agitación y perturbación de la mente que no encuentra reposo y que se constituye en una fuente de todo tipo de dudas, incredulidad, ansiedad y temor. En la interrogante que Jesús hizo cuando expresó a sus discípulos, e hizo una interrogante, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir? Esa es una pregunta que le hace Jesús a sus discípulos. Repito, en la interrogante que Jesús hizo cuando expresó a sus discípulos, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Que el vestir? En escala de valores, quiso dar a entender que todas las cosas que Dios creó las hizo por causa del hombre, no hizo al hombre por causa de las cosas. Dios no hizo a Adán en un desierto y después le hizo la provisión. Dios hizo la provisión, presta atención a esto, Dios hizo la provisión pensando en el hombre, indicando que para Dios el hombre es de mayor valor que las demás cosas creadas. El hombre es la corona de la creación. Dios no agarró a Adán y a Eva y lo puso ni siquiera huerto había, por decir algo, y lo colocó en la tierra. ¿Y dónde está el pan? ¿Dónde están las frutas? ¿Dónde están las verduras? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde están los animales para comer? ¿Dónde está mi alimento? ¿Dónde está el oxígeno? ¿Con qué voy a respirar? ¿Qué voy a hacer yo acá? No, Dios creó todas las cosas por causa del hombre, no creó al hombre por causa de las cosas. Eso es lo que quiere decir cuando Jesús dijo que no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir. No, que el hombre vale más que todas estas cosas. Vuelvo a repetir, Dios no hizo a Adán en un desierto y después le hizo la provisión. Dios hizo la provisión pensando en el hombre, indicando que para Dios el hombre es de mayor valor que las demás cosas creadas. El hombre es la corona de la creación. Cuando nos centramos en esta verdad que está implícita en el lenguaje de Jesús, no hay lugar para el afán. Entenderemos que por la fe podemos descansar en el cuidado de Dios. Oiga, podemos descansar en el cuidado de Dios, que es nuestra fuente. El apóstol Pedro entendió esta verdad y lo dejó plasmado en las Escrituras cuando dijo, cito, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. El rey David hizo de Dios su fuente, a pesar de que estaba en una dispensación diferente a la nuestra, en una posición espiritual caída. Con toda seguridad, en una mentalidad de reino, expresó, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y cuando está hablando de justo, está hablando de obras, está hablando de lo mejorcito que había en sus tiempos por causa de la vida de santidad y del esfuerzo que hacían para vivir en santidad. Nuestra posición es diferente, la justicia no tiene que ver con obras. Nuestra posición es totalmente diferente. Tiene más fuerza este pasaje para nosotros. Aprendamos esta verdad y nunca renunciemos a ella.
No le demos a Dios el segundo lugar. No lo tengamos como nuestra segunda opción. Él, como la fuente, debe ser nuestra única opción. El apóstol Juan dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿De qué perfecto amor está hablando? Del ágape. ¿De quién está hablando? De Dios. Dios es amor. El texto, lo que quiso decir Juan fue, cuando dice en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, lo que quiso decir es, aquel que conoce el amor de Dios y sabe cuánto Dios le ama y lo que Dios es capaz de hacer a favor de él, por causa del amor que siente por él, no tiene lugar para vivir en temores. Eso es lo que quiere decir Juan. Entonces, no, mi consejo como ministro es, nunca le quites a Dios el lugar que le corresponde. Él debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Todo lo que ocupe el lugar que le corresponde a Dios es un ídolo en tu vida. Es un ídolo en tu vida. Ten cuidado con la vida que llevas, de colocar a Dios siempre en el segundo lugar y que Él sea la última opción. Cuando ya fracasaste, que la ciencia te dice que no hay remedio, entonces acudes a Dios. Y Dios por misericordia nos sana. Pero primeramente debíamos de doblar rodillas ante su presencia. Señor, aquí estoy en tu presencia, ¿ok? Bueno, en nuestra próxima clase seguiremos con nuestro estudio. Vamos a definir el término fe en nuestra próxima clase, ¿ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones.